En alguna ocasión estaba platicando con un buen amigo y justo está emprendiendo uno de sus más recientes proyectos. Y me llamó mucho la atención porque en el mensaje que me mandó me dijo en algún momento, sabes, gracias por hablarle a mi talento. Y no entendí mucho, le dije: "Ah, canijo, no sé a qué te refieres, pero me gustaría mucho platicar, porque creo que, me gusta cómo suena, sin embargo, me interesaría saber desde qué perspectiva me lo estás, compartiendo". Y bueno, de eso es de lo que voy a hablar el día de hoy, justamente de que debemos de hablarle al talento de las personas, es algo que él me hizo reflexionar y que de alguna manera me llenó de muchísima alegría saber que de forma intuitiva lo estaba haciendo. No es algo para lo cual fui entrenado, simplemente lo empecé a hacer a lo largo de mi vida y reaccioné o más bien reflexioné sobre que era verdad. Y quiero compartirlo porque es algo que sí es muy poderoso. Bienvenidos a Brainstormeando, el podcast donde encontrarás herramientas para profesionalizar el marketing de tu empresa y construir marcas extraordinarias. Justo estaba en esta conversación que les comento en la introducción de este episodio y me llama la atención mucho que en algún momento de la nada me dice, oye, muchísimas gracias por hablarle a mi talento. Esta persona de la cual les hablo es una persona que está emprendiendo su último proyecto y que de alguna manera, como lo he mencionado antes, el emprender es un acto 1000% optimista. Yo no conozco un emprendedor que no sea optimista. Puedes estar nervioso, puedes estar tú a lo mejor ansioso, puedes por momentos colapsar. Sin embargo, la parte del optimismo es un factor fundamental en el emprendimiento, en el emprendedor. De lo contrario, no nos atreveríamos a crear y a construir lo que hacemos. Muchas veces no nos sale de como creemos, sin embargo, en otras ocasiones nos sale estupendo. Y este factor de prueba-error es el que al final del día nos da la experiencia para poder en un futuro poder ser más precisos en esta toma de decisiones cuando emprendemos. Sin embargo, esta reflexión que me hacen por medio de mensaje, me dicen gracias por hablar de mi talento, se deriva de que de alguna manera me dice, es que cuando me estás hablando a mí, no me hablas a mí, le hablas al talento que tú ves en mí. Y justamente esto está conectado también con la séptima columna del modelo de las 8 columnas que les he compartido, una de nuestras piezas fundamentales dentro de la consultora, donde damos consultoría y auditoría en marketing estructural, y que se llama endomarketing, que es toda esta parte que está relacionado directamente con el recurso humano, con el capital humano, con quienes de alguna forma son el vínculo y el puente entre la organización y la fuerza de trabajo, nuestros colaboradores, nuestros principales aliados y también, como se les llama, clientes internos, porque también son clientes y hay que atenderlos como tal. Y sí, la verdad es de que cuando estuve reflexionando al respecto, me dio muchísimo gusto que esta persona de alguna manera notara que, y sobre todo le fuera útil, que de alguna manera estaba hablándole a su talento. ¿Y por qué siempre de forma intuitiva, te lo comparto también esto con toda honestidad, yo no fui entrenado, yo no tengo un entrenamiento ni de coaching, ni de mentoring, ni de psicología. Me gustan esas materias, probablemente, muy probablemente estos conceptos los he estado rescatando en estos 37 años de vida que tengo y los he adaptado a mi forma de cómo llevo yo mis propias empresas, emprendimientos y cómo doy consultoría y asesoría en marketing estructural. Sin embargo, me gustó la reflexión que este buen amigo me hizo, sobre todo porque yo cuando veo las personas, y es algo interesante, veo, veo lo capaces que pudieran ser o que pueden ser o que incluso ya son y que muchas veces todos, muchos pasamos por momentos de inseguridad y no vemos. Por eso creo que de forma intuitiva empecé a hablarle a las personas a su talento.
Eso combinado con muchísimos, esto no es nada que he ocultado, con muchísimas horas de psicólogos que me ha tocado también hacer reflexión hacia el interior de mi persona, de mi cerebro, de mis emociones. También es verdad que probablemente yo le hablo al talento de las personas por una razón, y es porque me gustaría que también le hablen a mi talento muchas veces cuando estoy colapsado, y no enfocarnos en ese colapso emocional, no enfocarnos en esa, a lo mejor, momento de crisis donde de alguna forma creemos que no somos capaces y que incluso estamos a punto de tirar la toalla. ¿Por qué es importante, ya cuando empiezo a estructurar esta idea de cómo es que de alguna forma me fui desarrollando y haciendo este tipo de abordamientos con las personas que colaboran en los proyectos en los cuales estamos inmiscuidos? Y bueno, ahí fue precisamente donde quise reflexionar y dar tres grandes conclusiones en este episodio respecto a háblale al talento de las personas. Como les estaba comentando en este episodio de Brainstormeando, de alguna forma esta reflexión sobre hablarle al talento de las personas a mí me deja tres grandes lecciones. Y la primera es una muy sencilla, y es de que no nos enfocamos en el problema, sino nos enfocamos en el talento. Y al enfocarnos en el talento, esto nos permite abrir las posibilidades de analizar qué soluciones posibles podemos encontrar en dado caso de que exista algún problema o algún colapso emocional, que también es muy importante, y posteriormente invitaremos a alguien experto en la parte emocional que nos pueda dar sus reflexiones en cómo se vincula todo esto a nuestro desempeño laboral, que básicamente está totalmente conectado y es un reflejo de lo que somos finalmente, el resultado que tenemos en nuestro entorno y evidentemente también en nuestro trabajo. Sin embargo, el no enfocarnos en el problema nos permite precisamente exaltar los talentos. Y este talento que a lo mejor de alguna forma la persona, cuando estamos en una situación delicada de colapso o emocional o de frustración, no escuchamos. Y eso es muy importante porque al final no escuchamos nuestros talentos, sino que nada más escuchamos los problemas, se convierten en algo mucho más ruidoso y entonces no creemos que somos capaces de resolver eso a lo cual nos estamos enfrentando, no importa qué. Sin embargo, nos anulamos nuestra capacidad de alguna manera para poder solucionarlo. Entonces, al momento de que en todos estos años que he estado formando personas, me ha tocado ayudar en la formación de marketing a varios empresarios, a muchos empresarios, a mi equipo también, y que no es nada más de ida, sino también de vuelta. También me toca en esta formación autoformarme y que las otras personas terminen formándome a mí. He podido descubrir que el hablarles precisamente al talento, a eso en lo que son hábiles, en los que son diestros, en los que tienen una ventaja, para los cuales fueron preparados y también para los cuales fueron entrenados, es algo que ayuda a que todo lo demás genere mucho menos ruido y que esto permita que las soluciones y el brillo de las personas, el talento de las personas salga y reluzca. Entonces, alguna vez también es verdad que una persona en otra conversación me comentó que por qué me ponía tan nervioso, porque aunque ustedes a lo mejor no lo noten, en algún momento me pongo nervioso cuando estoy frente a la cámara, cuando estoy frente al micrófono, cuando estoy frente a algún auditorio. Y me dijo, sabes del tema, o sea, dominas el tema y por lo tanto no tienes por qué sentirte nervioso. El tema es que muchas veces también las personas, por querer abarcar más temas de los que realmente dominamos, decimos que sí a ciertos compromisos, a ciertas asesorías, a ciertos eventos, y ahí es cuando nos ponemos nerviosos. Pero si hablamos y nos enfocamos en nuestro talento, o las personas las enfocamos en su talento, no tiene por qué algo salirse de control, porque es para lo que nos hemos preparado los últimos años y para lo cual fuimos entrenados. Entonces, ¿cuál es la conclusión número uno? La conclusión número uno es que al momento de que le hablamos al talento, se reduce o se colapsa el ruido que hay alrededor de las inseguridades. Obviamente, esto
ayuda en el momento en el cual estamos teniendo la intervención con nuestro equipo, socio, colaborador, proveedor o cualquier otra persona que forme parte de nuestra empresa y de nuestra oferta de valor. Número dos, y es algo muy importante, es que no es lo mismo que alguien lo diga de fuera a que nosotros mismos tengamos la capacidad en ciertos momentos de poder entender o reconocer nuestros talentos. Algo que de alguna forma me llevó a la reflexión en esta conversación es que sí, evidentemente, cuando existen estos momentos, cuando vienen y te lo dicen de fuera, es mucho más poderoso porque nosotros en ese momento no somos capaces probablemente de reconocer nuestros talentos. Entonces, la conclusión número dos es que aunque muchas veces las personas tengan un alto desempeño, tengan un óptimo desempeño, en ciertos momentos pueden llegar a dudar de su capacidad. Podemos llegar a dudar de nuestra capacidad. Por lo tanto, ese líder, ese jefe, ese compañero de trabajo, incluso esa persona que está, ese colaborador que llegue y te diga, sí se puede porque tú eres experto en esto, tú eres hábil en esto, llevas años haciendo esto otro, entonces ayuda a que del exterior de alguna manera nos permita reconocernos y espejearnos o de alguna forma tener una validación, como nos gusta decir, que no viene desde el interior, sino que viene desde el exterior y eso nos tranquiliza o nos puede llegar a incluso a reconocer o a recordar el hecho de que efectivamente nosotros somos las personas especializadas que podemos dominar algún tema en específico. Por eso es muy importante que cuando estemos hablando al talento lo hagamos en positivo también, ¿no? O sea, recuerda cuántos años llevas dominando este tema, recuerda que pudiste solucionar hace tanto tiempo, hace unas semanas, este otro reto que tuvimos en la empresa. También puedes de alguna forma decir, recuerda que esa fue lo que estudiaste, en lo cual tienes ciertas credenciales y tuviste ciertas certificaciones, lo cual te tienen hoy aquí en este puesto o en esta situación o en este contexto o siendo socio mío, de alguna forma se reconoce en positivo. Y esta parte ayuda. Claro, hay un trabajo tremendo atrás de esto que tiene que ver con que cada uno tenemos que trabajar nuestra parte emocional, cuidar nuestras emociones, nuestras seguridades. Sin embargo, el hecho de poder agarrar y que todos nos enfoquemos en hablarle al talento de las personas, considero que es algo que de alguna manera ayuda a que validemos el hecho de que las personas puedan reconocer sus talentos justo o en momentos donde ellos no son capaces o no somos capaces por todo el ruido que a lo mejor algún reto, algún problema o alguna dificultad dentro de la empresa se presenta en ese momento y en ese contexto. Otra de las cosas que también concluí es de que si ven al líder o a cualquier persona dentro de la organización de alguna forma que habla al talento de las personas, se causa un efecto en dominó que de alguna forma ayuda a contagiar a la organización completa. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, digo, no olvidemos que al final del día las empresas son un sistema de emociones que de alguna manera somos humanos con ciertas formas de pensar y con ciertas formas de razonar la información. Por lo tanto, el contagio de los comportamientos que van teniendo, sobre todo los líderes, es muy importante. Entonces, cuando tú de alguna forma ven un colaborador que le estás hablando a su compañero, a su talento, esto ayuda a que esa persona también se contagie y que cuando él lo tenga que hacer, lo replique o simplemente en ese momento también le sirve ese reconocimiento del talento del compañero que está justo a un costado de él y él también se inspire para reconocer sus propios talentos porque probablemente sea parte del mismo equipo o simplemente tenga otros retos en ese momento dentro de su hacer diario en la empresa. Entonces, esta parte de contagiar a mí me gusta mucho porque de alguna forma estamos tan contaminados por tanto contenido en redes sociales, en canales digitales, que ya hablan de muchas cosas negativas que lo que menos necesitamos es eso en este momento. Ahorita lo que necesitamos en nuestro contexto humano, pero también en las empresas, es precisamente tener
ambientes positivos, ambientes que también exijan, sin embargo, desde este enfoque, el cual me hizo reflexionar en esta conversación, mi buen amigo, y que tiene que ver con hablarle al talento de las personas. Es algo que lo hice intuitivamente, vuelvo a decirlo, él me lo hizo, me lo reconoció. Ahora sí que hubo una forma desde el exterior donde me dijo, oye, gracias por hablarle a mi talento. Y me gustó mucho la reflexión tanto que, bueno, se me ocurrió que era un muy buen material para poder de alguna forma compartirlo con ustedes en Brainstormeando y sobre todo conectarlo con la 7ª columna del modelo de las 8 columnas que habla sobre el endomarketing. El tema del talento de los colaboradores que tenemos en la empresa es algo que tenemos que cuidar todos los días. Tanto como cuidas ese producto y servicio que ofreces al cliente externo, también tienes que cuidar a esos clientes internos que son el motor, que son de alguna forma tus cómplices dentro de esta construcción de marcas extraordinarias. De hecho, nosotros siempre hablamos que detrás de una marca extraordinaria siempre hay personas extraordinarias. Y en este podcast, en este contenido, hablamos precisamente sobre la construcción de marcas extraordinarias a través de la profesionalización de las estructuras de marketing. Pero mientras este mundo sea gobernado por los seres humanos, va a haber emociones de por medio y eso también nos conlleva a hacernos responsables de cómo nos dirigimos a nuestros equipos y a nuestros colaboradores, socios y proveedores. Entonces, esto es de lo cual les quería hablar el día de hoy y espero que les haya gustado este contenido del cual me hicieron reflexionar. No es algo que yo haya reflexionado por sí solo, simplemente lo hacía de forma automática. Sin embargo, me pareció muy interesante el poderlo compartir el día de hoy con ustedes. La conclusión del episodio es traído a ti por Brainstorm, firma de consultoría y auditoría en marketing estructural. Y bueno, llegamos al final de este episodio, un episodio con un toque un poquito emocional, sobre todo porque fue una reflexión que me llevó un buen amigo a tener gracias a su comentario donde me dice gracias por hablarle a mi talento. Y este episodio de verdad se lo dedico a todas las personas que han colaborado y que actualmente colaboran en la oficina, que creo en su talento y es por obvias razones por el cual les hablo al mismo. Entonces, la manera de resumen, recuerden que la ventaja de hablarle al talento es que no nos distraemos con el problema, sino buscamos las posibles soluciones al reto que tengamos en ese contexto. Otro de las conclusiones, la segunda conclusión que es también muy importante, es que no es lo mismo que alguien externo te lo diga a tú tratar de reconocer tus talentos cuando estás en un momento de colapso emocional o de estrés por algún reto dentro de tu empresa o dentro de tu actividad profesional. Y número 3, porque también contagias. Si tú le hablas al talento de las personas, al rato o en el momento que en el que tenga que suceder, estos colaboradores en la organización van a hablarle al talento de sus compañeros, de las personas que están debajo de ellos trabajando, de sus colaboradores o de sus superiores, jefes también. Entonces, a manera de resumen, esto es rápidamente lo que podemos concluir. Muchísimas gracias por seguir el contenido de Brainstormeando. Estoy muy contento de seguir aquí con ustedes compartiendo el enfoque del marketing estructural. En este caso tocamos la 7ª columna del modelo de las 8 columnas, hablando sobre el tema importantísimo al cual me llevaron a reflexionar de hablarle al talento de las personas. Muchas gracias. Gracias por escuchar Brainstormeando. Si el contenido es de tu agrado, te invito a que nos sigas en nuestras distintas plataformas.